Bienvenidos a la clase en Pizarra Digital. En el videotutorial de hoy veremos dentro de la asignatura de Ecología una parte del tema 3, Energía y nutrición de los organismos. Concretamente vamos a ver la segunda fase, o la fase oscura, de la fotosíntesis y vamos a ver tres tipos de metabolismos o tres tipos de fase 2 diferentes. Vamos a ver la llamada C3, la llamada C4 y la CAM. Empezaremos por las denominadas plantas C3. Lo primero que vamos a hacer cuando expliquemos esta parte es dibujar la estructura de una hoja. En este caso vamos a hacer un corte transversal. Vamos a dibujar las células de la epidermis, los estomas, estas formas así arriñonadas que estoy dibujando. Cada una de esas cajas representa una célula. Y en la parte interior de la célula vamos a dibujar, de la hoja vamos a dibujar otras células más grandes aún, que son estos cuadrados que estoy haciendo ahora. Recordar que estas formas arriñonadas son los estomas que permiten la comunicación de la planta con el exterior. A través de ellos, cuando están abiertos, entra CO2 en la planta y sale vapor de agua o moléculas de agua. La planta pierde agua. Estas células del interior son las células del mesófilo. Y recordar que la parte exterior sería esta de aquí. Bueno, a continuación vamos a hacer una ampliación de una célula del mesófilo. Vamos a dibujarla aquí en grande. En este cuadrado que representa las paredes de la célula se produce la fase 2 o fase oscura de la fotosíntesis. Recordar que no necesita luz. Ahí se produce la entrada de ese CO2 proveniente de la atmósfera a través de los estomas. Y ahí lo que va a ocurrir, básicamente, es que una molécula denominada ribulosa bisfosfato, RuBP, es una molécula de 5 carbonos, se va a unir a este CO2. Recordar, RuBP es ribulosa bisfosfato, vamos a poner aquí arriba, ribulosa bisfosfato. Pues esta molécula que tiene 5 carbonos, lo que va a hacer es unirse al CO2 por medio de la enzima rubisco. Recordar que esta enzima es una de las más abundantes en el planeta Tierra, formando dos moléculas de 3 carbonos de PGA. Esta molécula es el trifosfoglicolato. Vamos a poner aquí arriba también la molécula 3-PGA. Recordar, por tanto, trifosfoglicolato. Ese fosfoglicolato, con ayuda de una molécula energética, el ATP y el NADPH, una molécula muy reductora, producidas en la fase lumínica de la fotosíntesis, van a generar gliceraldehído 3-fosfato, G3P. Recordar, gliceraldehído 3-fosfato. Y esta molécula, una parte de ella va a ir a renovar, una parte de estas moléculas va a renovar la ribulosa bifosfato, y otra parte se va a transportar en forma de monosacáridos al resto de las células vegetales. En esta reutilización de la G3P a ribulosa bifosfato se gasta una energía a través de la ATP. Este es el ciclo de Calvin. Recordad, el ciclo de Calvin. Igual que el de los calzoncillos, Calvin Klein, pero no es el mismo autor, ¿vale? Ciclo de Calvin. A este metabolismo se le denomina metabolismo C3. Hasta aquí, pues es un metabolismo relativamente sencillo que permite la carboxilación, es decir, la unión de ese CO2 al metabolismo de la planta. El problema es que la enzima rubisco tiene afinidad por el CO2, pero también por el oxígeno, de tal manera que en el interior de las células del mesófilo es necesario mantener una concentración muy alta de CO2 para que el oxígeno no ocupe el lugar del CO2, y eso conlleva que los estomas estén abiertos y por tanto una pérdida de agua hacia el exterior. Esto no es un problema en un sitio donde hay precipitaciones suficientes, pero cuando estamos en un sitio árido con escasez de humedad edáfica se puede producir una pérdida de agua en la planta y por tanto un problema
de muerte de la planta o de imposibilidad de realizar actividad fotosintética. Existen unas variantes que son el metabolismo C4 y el CAM, que veremos más adelante, que permite solventar en parte este problema. Bueno, como siempre os digo, si os ha gustado y os ha ayudado a entender el metabolismo C3 de las plantas, por favor darle al like y os aconsejo que os suscribáis para poder recibir cualquier nuevo vídeo tutorial que suba al canal. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre os digo, estudiar todos los días.